capítulo 28. Vamos a leer el versículo 18. Hemos llevado más o menos un orden de algunas enseñanzas, ¿verdad?, acerca de la fe en nuestro Señor Jesús, que es a lo que se le llama el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es la fe en Cristo Jesús. El Evangelio son aquellas promesas de amor que hizo Dios a través de sus profetas, ¿verdad?, acerca de su Hijo Jesucristo, acerca de la salvación, de la esperanza de la salvación. Y dice Génesis 28, 18, dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Padre, nos presentamos, Señor, delante de su divina presencia. Le doy gracias porque nos ha ayudado hasta el día de hoy, ha tenido misericordia, ha tenido lástima de nosotros, Señor. Padre, porque su amor es grande, Señor, su misericordia se renueva cada mañana, Padre, porque su palabra dice, Señor, que usted, Señor, nos busca a nosotros con un amor muy grande, Señor. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, permita, Padre, que tenga las palabras, Señor bendito, para expresar, Señor, estas cosas, que mis hermanos entiendan y yo también, Señor, que todos seamos edificados para honra, gloria y alabanza de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Hay mucho que nosotros podemos aprender, ¿verdad? Está la doctrina de la piedad, la que nos habla acerca de todo nuestro comportamiento, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de vestirnos. Eso es bueno, eso es provechoso también, ¿verdad? Pero ahorita nos hemos ocupado en el mensaje del Evangelio, que son las bases, ¿verdad? Son las bases de nuestra fe. Es importante conocer las dos cosas, ¿verdad? Porque sin paz y sin santidad nadie va a mirar a Dios. La santidad se puede alcanzar por medio del conocimiento de la doctrina de la piedad. Esa doctrina, esa enseñanza nos enseña a nosotros cómo vestirnos, cómo hablar, ¿verdad? Todo lo que es la conducta cristiana, ¿verdad? Eso es lo que se le llama la doctrina de la piedad, cómo nos enseña cómo nosotros debemos de ser piadosos, ¿verdad? Y el Evangelio nos revela el amor de Dios en su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado aprendiendo. Y empezamos hace algunas semanas desde Génesis, ¿verdad? Capítulo 3:15, y hemos estado, ¿verdad?, viendo muchas cosas acerca de lo que Dios habló acerca de la salvación en su Hijo Jesús, ¿verdad? Dijo que la simiente de la mujer le iba a pegar en la cabeza al diablo, ¿verdad? Vimos que la primera fase o la primera etapa de la salvación iba a hacer que la simiente de la mujer iba a enfrentar al diablo, ¿verdad? Tenía que amarrarlo, tenía que atarlo, porque dice Jesús que no se puede saquear las cosas del hombre armado, sino primeramente se le somete, se le amarra, ¿verdad? Se le ata, para después sacar el botín, sacar lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces, en esa primera etapa iba a entrar nuestro Señor, ¿verdad? Amarrarlo, atarlo, o como dice la Escritura, ¿verdad?, hollarlo y pisotearlo. Y nuestro hermano José tomó
tomó esa escritura, ¿verdad?, de Mateo capítulo 4, donde nuestro hermano Mateo dejó escrito eso con ese propósito de enseñarnos a nosotros y darnos testimonio de que Jesús se enfrentó, ¿verdad? O la simiente de la mujer enfrentó a la serpiente antigua, porque así se le llama a Satanás, ¿verdad? Es porque Satanás, una de las cualidades de Satanás es esa, es como una serpiente venenosa, ¿verdad? Una serpiente astuta. Dice la escritura que así se le simboliza, se le compara en el jardín del Edén como una serpiente, como una culebra venenosa. Y vimos eso, ¿verdad? Pero también vimos que Dios habló que la simiente de la mujer, que es la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, el cual es la simiente de Jacob, iba a ser como la miel para nosotros, iba a ser muy dulce, ¿verdad? A nosotros no nos iba a tratar mal, a nosotros nos iba a restaurar. Le dijo Dios que Abraham, ¿verdad?, después de haberlo probado, después de que Dios, ¿verdad?, probó a Abraham, probó la fidelidad de Abraham, le dijo Dios: por cuanto obedeciste mi voz y no rehusaste a tu hijo, a tu único, a quien amas. Por cierto, dice que en ti van a ser, ¿verdad?, benditas todas las familias o las naciones. No nomás iba a ser bendecida la nación que Dios iba a formar de Abraham, sino que también todas las familias, todas las naciones, todos los pueblos iban a ser bendecidos, ¿verdad?, en Abraham. ¿Por qué dice en Abraham? Porque iba a ser por medio de la fe la bendición. La bendición solamente se adquiere por medio de la fe, pero también dijo en ti, o sea, en esa fe que tuvo Abraham. De esa manera iban las familias de la tierra, o la salvación iba a ser por fe, no por obras. Dice Dios: en ti y en tu simiente, ¿verdad? Entonces iba a ser conforme a la fe que tuvo Abraham en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿verdad?, en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué decía Dios a través de eso? Que las familias, ¿verdad?, o el ser humano iba a ser restaurado, que la simiente de la mujer iba a ser el medio por el cual Dios nos iba a restaurar a nosotros, pero al enemigo lo iba a pisotear, lo iba a hollar, lo iba a amarrar, lo iba a hacer pedazos, con el propósito, ¿verdad?, de arrebatar nuestras almas, que las tenía cautivas, y restaurarnos, ¿verdad?, y darnos una libertad muy plena, muy completa. Gloria al Señor. En vez de espíritu de luto, ¿verdad?, a nosotros se nos iba a dar una libertad, ¿verdad? El Espíritu de Dios iba a derramar sobre nosotros. Iba a ser iba a ser una libertad muy bonita la que íbamos a experimentar por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero también vimos, ¿verdad?, que Jacob amó a Dios, ¿verdad?, y tuvo como sumo propósito agradarle, y Dios empezó a hablarle a él, ¿verdad?, en el sueño. Y en este sueño Dios a Jacob le muestra el proyecto, ¿verdad?, le muestra las figuras del proyecto, del plan de salvación. Y a través del sueño Dios le dice a Jacob las funciones principales que él iba a realizar para poder lograr la restauración de nuestras almas. Y a través, ¿verdad?, a través del sueño, Dios le dice, ¿verdad?, que la simiente de la mujer, que es la simiente de Jacob, la simiente de Abraham y la simiente de Isaac, es el mismo ser, es la misma persona. Le dice que va a llegar a ser la función de camino, ¿verdad? Es muy importante eso, porque ¿por qué un camino? ¿Verdad? A través de la escalera le dice Dios a Jacob en el sueño, le muestra los planos, ¿verdad?, de la construcción, de la restauración de la casa de Dios. Le muestra en el plano una escalera, ¿verdad?, dándole a entender que la simiente de la mujer iba a lograr, ¿verdad?, hacer dicha función. Una escalera.
¿verdad? Pero también cuando despierta del sueño, ¿verdad? Dios le reveló que y no nomás iba a ser la función de escalera, iba a ser la función de puerta, iba a ser la función de casa, iba a ser la función de ser la piedra ungida, o sea, iba para lograr dicho objetivo de restaurarnos, ¿verdad? Iba a llegar a ser el ungido, ¿verdad? No cualquier ungido, no como los otros que fueron ungidos antes de él, sino que Dios habló de una unción especial que iba a depositar sobre la simiente de la mujer, ¿verdad? Y vamos a entrar ahora, ¿verdad? Estuvimos hablando nomás de que iba a hacer esas funciones, pero no desarrollamos la enseñanza. Ahora sí vamos a entrar en el desarrollo de la enseñanza, para que nosotros conozcamos el valor de esas funciones, ¿verdad?, que él iba a realizar. Y una de las grandes necesidades, ¿verdad?, una de las grandes necesidades que toda la humanidad tenía, o teníamos, ¿verdad?, en eso sí tenemos esa cosa en común todos los seres humanos. Esta necesidad teníamos, ¿verdad? ¿De qué? De un camino. ¿Por qué? Porque sin camino no se puede ir a ningún lado, ¿verdad? Dice que Jacob, cuando ya tuvo el sueño, se levantó, ¿verdad? Se levantó por mañana y tomó la piedra. La piedra, primero cuando llegó a ese lugar, antes de dormir, buscó una piedra. Y en la piedra es donde comienza todo. Es lo que muestra el sueño. La piedra es el punto o el principio de donde acontece todo. Se acuesta, ¿no? Primero Jacob llega con el plan de quedarse a dormir ahí. Busca una piedra. Es el principio de todo el sueño, ¿no? Ahí en esa piedra Jacob empieza a tener el sueño. Y esa piedra donde tuvo el sueño, él, después de haberlo tenido, dice que la agarra, la pone por señal, como una señal o como una guía. Que por cierto, esa frase en el hebreo pictográfico, está el hebreo actual, ¿no? El hebreo actual se escribe en una manera diferente, pero el hebreo antiguo, que le llaman hebreo pictográfico, se le llama pictográfico porque eran figuras las que se usaban, ¿verdad? Y esa frase en el hebreo antiguo, en el hebreo pictográfico, se lee como a ver, déjenme ver cómo se lee aquí, para no... Se lee de esta manera, miren, se lee, ustedes ya tienen estas notas porque ya hablamos de esto, se lee en el hebreo pictográfico, se lee guía de la casa que produce vida, ¿verdad? O la piedra del ángulo de la casa que produce vida. En la antigüedad, se los vuelvo a repetir, en la antigüedad, cuando alguien desarrollaba funciones esenciales en el desarrollo de una comunidad, se les simbolizaba con una piedra angular. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? ¿Qué está haciendo Dios con Jacob? Le está diciendo en el sueño que la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la simiente de Isaac y la simiente de Jacob va a llegar a desarrollar funciones esenciales, ¿verdad? Para poder, o que se necesitan para la restauración de la raza humana. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, Dios le muestra a través de una escalera que va a ser la función de ¿qué? De camino.
le muestra que va a ser la función de puerta, que va a ser la función de casa y que va a llegar a ser el ungido. Entonces, el Espíritu de Dios a través de esta escena nos está enseñando que la simiente de la mujer va o es allí ya la piedra angular. ¿Por qué la piedra angular? Porque va a desarrollar funciones esenciales para la salvación de la raza humana, como la función de camino, la función de puerta, la función de casa. En ese pasaje Dios nos está enseñando que la simiente de la mujer es la piedra angular. ¿Por qué? Porque va a desarrollar funciones esenciales. En la antigüedad, cuando alguien desarrollaba funciones esenciales en el desarrollo de una comunidad, se le comparaba o se le simbolizaba con una piedra. O sea, sin él o sin ella no se puede lograr tal cosa. ¿De qué cosa? De desarrollar la comunidad, ¿verdad? Hacerla florecer o restaurar o hacer lo que se tiene que hacer. Y vamos a desarrollar la enseñanza una vez más, le repito, del camino, ¿verdad? Porque es una de las funciones que la simiente de la mujer va a desarrollar a favor de nosotros. Camino. A través de la escalera, ¿verdad? Dios está diciendo que va a establecernos un camino a nosotros los seres humanos. Un camino para volver. Para volver con Dios. ¿Por qué un camino? Bueno, en primer lugar, sin camino no se puede llegar a ningún lado, ¿verdad? Es sumamente importante saber el camino para poder llegar al lugar a donde uno quiere ir o tener un camino, ¿verdad? Cuando alguien te dice, mira, nos vamos a reunir en tal lugar, lo primero que uno hace es asegurarse de encontrar la dirección. O sea, ¿qué necesita? Necesito el camino. Es la dirección, ¿verdad? Oye, dame la dirección, no sé, ¿cómo voy a llegar si no sé el camino? De esas cosas nos vamos a ocupar ahorita. Una de las grandes necesidades del hombre es un camino. Sin camino no se puede ir a ningún lado, mucho menos con Dios. Es más, la ciencia anda buscando, ¿verdad? Andan experimentando en el universo, buscando caminos, buscando rumbos, a ver si encuentran vida. Si no han podido encontrar algo, el fin del universo, imagínense, ¿irá a poder la humanidad llegar hasta donde está Dios? Porque humanamente, físicamente, no nos alcanza la vida, ¿verdad? No nos alcanzaría la vida para llegar hasta donde vive Dios. Y mucho menos si no sabemos el camino. Nos perderíamos en el espacio y moriríamos allá, perdidos. Desde que el hombre pecó, dice la Biblia en Romanos, vamos a Romanos, porque esa es la causa de la gran necesidad que Dios nos proveyera de un camino, el pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Porque dice esto, miren.
¿Qué dice ahí? Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto que, o sea, todas las familias de la tierra pecaron, todas las familias. No hay ninguna familia que pueda decir es que nosotros nos hemos guardado, ¿verdad? Ni la familia Pérez puede decir nosotros no hemos hecho nada malo. Ni la familia Hernández puede decir nosotros no hemos hecho nada malo. Ni los Gutiérrez, ¿verdad? Ni los Félix, ni los Arellanos, ni los Bush. No hay nadie que pueda decir que no tienen esta necesidad de la que nosotros estamos hablando ahorita. ¿De qué necesidad? Del camino. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Están destituidos ¿de qué? Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su dulce presencia. Hablamos del reino de Dios. De eso estamos hablando. Es más, la Escritura cuando habla de la gloria de Dios habla de eso, habla de la dulce presencia de Él. Habla del reino de Él, de que ya el hombre ya no pudo estar en la presencia de Dios, de que el hombre ya no pudo estar dentro del reino de Dios. ¿Verdad? O sea, el hombre ya no pudo estar en el paraíso. Fueron destituidos. ¿Y qué se necesitaba? Se necesitaba para que el hombre volviera otra vez, para que el hombre estuviera una vez más en la presencia de Dios, para que el hombre pudiese venir otra vez al reino de Dios, estar en el paraíso, estar en la dulce presencia de Dios, se requería camino. Un camino de regreso, o un camino como un puente que pudiera llevarnos, ¿verdad?, de vuelta otra vez a la presencia de Dios. Lo que permitía, fíjense, es muy, lo que permitía que Dios y la raza humana estuvieran juntos, convivieran juntos, era la inocencia. La inocencia. ¿Sí saben qué cosa es inocencia? A ver. Estamos inocentes. Estamos aprendiendo todos inocencia. Cuando hablamos de inocencia, hoy estamos hablando de inocente y no estamos hablando del pastor aquel que no es nada inocente. Inocente no es una persona que cuando yo digo inocente, no me estoy refiriendo o no estoy usando la palabra como muchas la usan en el mundo, ¿verdad? Que cuando una persona no tiene conocimiento de algo le dicen, déjalo, es un inocente, ¿verdad? No sabe nada. No. La palabra inocente se hizo especialmente
para usarla especialmente en los tribunales. ¿Cómo te declaras? Dicen en los tribunales, ¿cómo te declaras? ¿Inocente o culpable? Y dice la Biblia que la razón fue porque el hombre pecó. Por cuanto todos pecaron, se le fue al hombre destituido o separado de la presencia del reino, del paraíso. Entonces, ¿qué era lo que hacía que Dios y el hombre convivieran juntos? Era la inocencia o la falta de culpabilidad, ¿verdad? Cuando el hombre era inocente, cuando el hombre no era culpable de nada, el hombre se le podía acercar a Dios sin ningún miedo, sin sentir vergüenza, y dice la Biblia, y estaban desnudos delante de la presencia de Dios y no se avergonzaban. Su conciencia de ellos estaba al descubierto a la presencia de Dios, y no se avergonzaban porque no habían cometido pecados, eran inocentes, ¿verdad? Y desde que el hombre pecó, se separó. Se separó así, miren. Estaban unidos. Dios y el hombre estaban unidos. Así estaban unidos. Pero ya cuando se acaba la inocencia, el hombre es separado. ¿Verdad? Dijo Dios, hay que sacar al hombre. No vaya a ser que alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué se requería? Se requería un camino como puente para que que estaba destituido volviera otra vez a la presencia de Dios. El hombre ya no pudo. El hombre ya no pudo ir. El hombre ya no pudo ir a la presencia de Dios porque lo que permitía ya no estaba en el hombre. La inocencia que había en el hombre ya no estaba. El hombre era culpable, ¿verdad? Ya no pudo el hombre venir. Y de esto fue lo que Dios le habló a Jacob en el sueño, que la simiente de la mujer iba a ser el camino o el medio por el cual el ser humano iba a poder volver una vez más a la presencia de Dios como estuvo en el principio. Ahí vamos, ¿verdad? Esto, miren, de que el hombre no pudo ya venir a la presencia de Dios, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 9. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, esto fue lo que sucedió. Miren. Dice Pablo, lo explica ahora. Pablo dice que fueron destituidos. Miren lo que registra Moisés. Moisés lo que escribe, lo que sucede, ¿verdad? Génesis 3, 9 y 10, versículo. Génesis capítulo 3, 9 y 10. Dice más, el Señor o Jehová llamó al hombre, lo llamó, ¿verdad? Le hizo el llamado. ¿Dónde estás tú? Y él respondió,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, dice. O sea, la voz de Dios produjo un efecto en la vida del hombre. ¿Tuvo qué? Ese fue el efecto que produjo. Es como cuando tú te portaste mal con tu mamá o tu papá y de repente se escuche tu voz. ¿Dónde está Daisy? ¿Qué siente si hiciste algo malo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tu conciencia, ¿cómo se dice en inglés? Conscience, ¿verdad? Te está diciendo que tú no te puedes acercar. No puedes ir al padre, ¿verdad? No puedes ir a la madre, no puedes. ¿Qué se requiere? Que tu conciencia se limpie de culpabilidad, la inocencia, ¿verdad? La culpabilidad no te deja ir al padre o a la madre. Porque dentro de ti sientes un sentimiento. Esto es lo que sintió, miren, nuestro padre Adán. ¿Tuve qué? La presencia de Dios, la esencia del Espíritu de Dios, produjo en la vida de nuestro padre Adán miedo. En vez de que hubiera producido el gozo, la dicha que produce, ¿verdad? O que le producía antes de que su conciencia estuviera manchada, ¿ahora qué? Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Se escondió. Oí tu voz en el huerto, dijo Adán. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Se acuerdan que cuando Dios bajó al monte Sinaí sucedió algo también en los corazones de los seres humanos? ¿Qué cosa experimentaron los hijos de Israel cuando Dios les dijo a Moisés, reúnemelos en el monte? Dice que los hijos de Israel hablaron con Moisés y le dijeron, habla tú con Dios, acércale tú, no vaya a ser que nosotros muéramos, dice. ¿Qué les produjo la presencia de Dios a ellos? Miedo. ¿Por qué? No había camino, no había medio por el cual ellos se pudieran acercar confiadamente, como dice después la Escritura. ¿Verdad? O sea, cuando se acaba la inocencia en el hombre, cuando el hombre ya es culpable, ya el hombre ya no puede venir, se requiere un camino, surge la necesidad de que Dios nos provea de un camino o de un medio por el cual nosotros podamos venir al Padre. Porque nosotros solo ya no podemos. Ahora la presencia de Dios a la raza humana le produce miedo. ¿Por qué le produce miedo? Porque es culpable, ya no es inocente, tiene miedo a ser castigado. Pero lo precioso es que Dios gratuitamente nos regala, ¿verdad? Nos hace la promesa, le habla de un amor muy grande a este hombre que le amó desde el vientre de su madre. Le dice, yo te voy a proveer, yo he planeado, yo tengo planes buenos para ustedes, yo les voy a proveer de una escalera, de un camino para que tú, que tanto anhelas estar conmigo en mi presencia y vivir a mi lado, puedas estar. Les voy a proveer a ustedes de un camino. ¿Verdad?
¿verdad que son muy bonitos los pensamientos de Dios para con nosotros los seres humanos? Al diablo, la simiente de la mujer lo iba a hacer pedazos y le iba a pegar en la cabeza. Le iba a hacer un daño muy grave, pero a nosotros no. A nosotros nos iba a servir como un puente, como una escalera para llegar a la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros por nosotros mismos ya no podíamos. La inocencia que permitía que nosotros pudiésemos experimentar las dulces caricias del Padre Celestial ya no estaba en nosotros. Ya éramos culpables. ¿Verdad que sí nos podemos, a través de esta enseñanza, nos podemos dar cuenta qué tan necesitados nosotros los seres humanos estamos? ¿De qué? De que Dios nos proveyera de un camino. ¿Para qué? No para irnos de vacaciones, no. Un camino para volver otra vez a los brazos de Él. Ahora fíjense, cuando el hombre se encuentra en esa situación, el hombre hace algo. ¿Busca qué? Busca un medio o busca un camino para acercarse al Padre. Y dice la Escritura que se hicieron delantales, ¿verdad? Como un calmante nomás para lo que ellos sentían. Pero Dios les dijo, pero Dios no les aceptó ese medio, ¿verdad? Dice la Escritura que ¿qué hizo Dios? Hizo Dios túnicas de pieles y vistió al hombre para que ya no estuviera desnudo. Y entonces sí, ¿verdad? Dios los acepta temporalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que el hombre se vuelva a religar o a ligar con Dios? Son los sacrificios. El sacrificio hizo que cubriese la desnudez del hombre, porque matan al animal, le quitan las pieles y lo visten. Tuvo que haber derramamiento de sangre. El camino que permitió que el hombre siguiera conviviendo con Dios fueron los sacrificios. Con los sacrificios Dios cubrió la vergüenza espiritual del hombre, ¿verdad? Y todo esto era nomás una figura o un símbolo, era simbólico, ¿verdad? Del verdadero camino o sacrificio que permitiría que el hombre regresase con Dios. ¿Por qué el sacrificio? Porque el sacrificio le podía quitar la culpa al hombre y el hombre, ya siendo inocente, pudiese venir a la presencia de Dios. Era necesario, ¿verdad? Que aquello que separaba a Dios y al hombre fuese quitado. Entonces se requería ¿qué? Sacrificio. ¿Para quitar qué? Para quitar la culpa y poder cubrir la conciencia del hombre, la desnudez espiritual. Cuando hablamos de la desnudez espiritual, cuando las ropas que Dios hizo son ropas espirituales.
Claro, físicamente se las pusieron ellos, ¿verdad? Pero eso refleja la necesidad espiritual que fue suplida por Dios en el hombre. Le cubrió el sacrificio, o sea, le puso trapos espirituales Dios para que la conciencia del hombre fuese cubierta, la desnudez espiritual fuese cubierta, ¿verdad? Para que en su conciencia el hombre sintiese él que Dios ya lo había aceptado, que Dios había hecho algo para que él pudiese volver otra vez a él. Vamos a Hebreos, porque Hebreos, Pablo les enseña esto a los hermanos en Hebreos capítulo 9, versículo 8. Hebreos lo estamos viendo a Jesús nomás como el camino, Hebreos 9:8. En Hebreos 9:8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo habla de la presencia de Dios. Allí estaba en el lugar santísimo la presencia o el reino o el trono de Dios. Con los sacrificios, si leemos todo, ¿verdad? Con los sacrificios que eran simbólicos en el Antiguo Testamento, dice Pablo que el Espíritu de Dios a través de eso nos daba a entender, ¿verdad? Que el camino, ¿verdad? El camino no se había todavía ¿qué? Manifestado, era una promesa nomás, pero Dios estaba la promesa, ¿verdad? Vimos que allí Dios hace la promesa. ¿A dónde? Donde empezamos, cuando le habla a Jacob. Ahí está la promesa de que Dios va a hacer que la simiente de la mujer desarrolle esa función. O la simiente de la mujer va a desarrollar esa función de ser ¿qué? Escalera o camino que lleve a la humanidad de regreso al Padre Celestial, ¿verdad? Dice Pablo que los sacrificios que fueron hechos por Dios desde el jardín del Edén solamente eran simbólicos, ¿verdad? A través de esos sacrificios el Espíritu de Dios nos daba a entender, ¿verdad? O los sacrificios que se hacían en el templo, ¿verdad? Nos daba a entender que el camino o que el verdadero sacrificio, que sería el camino, que sería establecido, todavía no se había manifestado, ¿verdad? Que solamente era ¿qué? Una promesa de que un día se iba a manifestar, de que un día Dios lo iba a establecer, pero estaba la promesa. Y los sacrificios en el antiguo pacto fueron establecidos como sombra, eran una sombra o una figura o un símbolo, ¿verdad? Y promesa de la venida del verdadero sacrificio único, por el cual realmente podrían ser quitado el ¿qué? El pecado.
los sacrificios, el primer sacrificio que se hace allá, ¿verdad? Con el que se cubre la vergüenza de nuestros padres, es un símbolo nomás. Pero desde allí ya Dios nos enseñaba, desde allí el Espíritu de Dios nos daba a entender, ¿verdad? Que se requería un camino, y que el verdadero camino a la presencia de Dios en los sacrificios que se hacían en el templo no se había manifestado. Pero que estaba la promesa, y a Dios le había dicho a Jacob de que la simiente de la mujer iba a venir a realizar esa función. Que es precioso lo que le está hablando Dios a Jacob. Aleluya. Pero vamos a entender bien, ¿verdad? Que esos sacrificios no podían quitar el pecado. Esos sacrificios de animalitos no eran el camino real, el verdadero que Dios había prometido. Miren, sigue explicando a los hebreos, vamos más adelante en el versículo 23. Dice Pablo a los hermanos, ¿verdad? A los hebreos, porque ellos conocían bien el sistema levítico de los sacrificios del sacerdocio. Pablo les habla del sacrificio de los animales y le habla también del sacrificio de Cristo, y le dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo? Con sacrificios. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, está hablando, las cosas celestiales mismas, está hablando de lo espiritual, la conciencia del hombre, ¿verdad? Dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, ¿verdad? O sea, en el santuario terrenal se introducía la sangre a la presencia de Dios, que era simbólico, todo era simbólico el sacerdote, era simbólico el cordero, era simbólico el templo, era simbólico el lugar santísimo, todo era simbólico. ¿Sí lo están entendiendo? Todo era simbólico. Pero lo real, lo verdadero, eso requería un mejor sacrificio que la sangre de los animales. En el Salmo 40 nos habla de esto, miren. Bueno, pero Pablo sigue explicando todavía, miren. En el capítulo 10 vamos ahí, miren. Dice, vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Dice Pablo esto, tomando citas bíblicas. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, cuando habla de la sombra no está... ¿Saben qué es una sombra? Es la que nosotros producimos. Cuando nos pega el sol de un lado, nos pega la luz de un lado y se refleja la sombra de nosotros. La sombra no es lo verdadero, ¿verdad que no? ¿Quién es el verdadero? Nosotros, ¿verdad? Pero llevamos una sombra. Entonces los sacrificios de los corderos eran la sombra de Cristo. ¿Sí lo están entendiendo? Era simbólico, era figurativo. Es una sombra, los sacrificios. Entonces la ley de los sacrificios, dice Pablo, la ley tenía el sacerdocio levítico, tenía su orden, ¿verdad?
para quitar el pecado, porque Dios lo estableció allá en el monte Sinaí. Pero todo eso que estableció conforme a la ley Dios es una sombra nomás de lo que la simiente de la mujer iba a venir a realizar, porque ya estaba la promesa que la simiente de la mujer iba a venir a hacer esa función de ser ¿qué? Camino, o a realizar el sacrificio perfecto, el verdadero. Entonces dice así, esas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, no te pueden quitar los sacrificios que presentaban conforme a la ley de Moisés en el santuario, en el templo, no podían quitarte la culpa. Ellos siempre tenían en su conciencia de que eran culpables, que los sacrificios Dios los había establecido nomás como una sombra, pero que sus pecados iban a ser quitados verdaderamente. Ellos iban a ser declarados inocentes cuando viniera la simiente de la mujer, los que conocían las escrituras, ¿verdad? O sea, ellos disfrutaban de una libertad condicional, ¿verdad? Como, sí, es una libertad condicional. Estás disfrutando de una libertad condicional, pero no eres libre verdaderamente, ¿verdad? Pero cuando venga la simiente de la mujer, vas a poder decir verdaderamente que sí eres libre, porque aquel va... Yo me estoy yendo bien lejos de la enseñanza. Porque aquel va a pagar tu deuda, va a cancelar todos tus delitos. Le van a cobrar a él todo lo que tú debes. Ojalá lo estén entendiendo, ¿verdad? Entonces, eso era lo que hacían los sacrificios de animales. Le daban una libertad condicional, o sea, eran libres, pero eran deudores todavía, ¿verdad? El que pasó por este proceso lo va a entender bien. O sea, ando libre, pero soy culpable, ¿verdad? No puedo decir que ya pasé todo el proceso, no, ando aquí afuera, pero en cualquier rato me pueden meter allá. O sea, hay condiciones. Y dice la escritura, ¿verdad? Dice, hacer perfecto a lo que se hace. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. O sea, si esos sacrificios de animales pudieran quitar el pecado o perdonar todas las deudas, con un solo sacrificio bastaría. Pero dice Pablo que como no pudieron, se seguían sacrificando continuamente los mismos sacrificios. Si ellos pudieran, no iban a tener más conciencia de pecado, ¿verdad? Serían perfeccionados, por decirlo así, perfeccionados. Ya no tendrían ¿qué? Conciencia de pecado. Pero ellos sabían que esos sacrificios habían sido establecidos nomás como una sombra hasta que Dios cumpliese la promesa que le había hecho a Jacob, de que cuando la simiente de la mujer se manifestara, él iba a hacer la función, él iba a desarrollar ese ministerio, ese servicio. ¿De qué? De ser el camino o el sacrificio por el cual nosotros íbamos a ir sin ninguna culpa, inocentes, siendo culpables, pero declarados inocentes a la presencia de Dios. A eso de presentar a un culpable sin ningún delito delante de la presencia de Dios se le llama justificación. Ya tiene una justificación. Yo puedo ir a la presencia de Él, o sea, yo ya tengo el camino.
¿Sí me entiende? Ya puedo acercarme al Rey, ya puedo regresar otra vez a donde nosotros, ¿por qué? Porque ya el camino que Dios prometió darnos ya está aquí, o sea, el sacrificio ya fue realizado, ya mi culpa, mi conciencia de pecado ha sido arrancada, soy inocente, aunque fui culpable, aunque fui culpable. ¿Sí lo están entendiendo? Está bien fácil, ¿verdad? Dice Pablo eso, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. O sea, cada vez que ellos sacrificaban, cada año, por los pecados del pueblo, ellos venía a su conciencia, venía a su mente de que Dios todavía no les había quitado los pecados, que nomás estaban disfrutando de una libertad condicional. Estaban libres, pero con el detector en el pie. ¿Verdad? Es diferente cuando te dice el juez, ya cumplites todo, ya nos pagaste todos, 3 meses más y ya no te quiero ver aquí. Y cuando se cumple tu tiempo eres libre. Hasta uno dice, hasta aquel culpable que se arrepintió dice, wow, ahora sí ya les pagué todos, o sea, no les debo nada. Andas con libertad a donde quiera que vas. Pero mientras andas bajo libertad condicional, no lo puedes hacer así. Y sigue diciendo, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede ¿qué? Quitar los pecados. O sea, no te puede hacer inocente tu conciencia. Todavía tú tienes conciencia de pecado. Todavía te duele. Todavía tienes una necesidad. Todavía deseas que Dios cumpla. Es más, fíjense, en esa necesidad que los seres humanos tenían de la venida de la simiente de la mujer, a Él lo declara. En esa necesidad, ¿verdad? A causa del pecado, la escritura a Él, a la simiente de la mujer, lo declara como el deseado de todas las gentes. Por eso todas las naciones deseaban que ese maravilloso ser estuviera aquí en la tierra, porque era Él el que iba a hacer el camino y llevarnos de regreso al Padre. Y nadie, absolutamente nadie puede experimentar la presencia de Dios o puede tener la dicha de tener en la presencia de Dios si no camina solamente por este único camino. Dice, por lo cual entrando en el mundo, sigue explicando, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis. ¿Quién? Dios. O sea, la justicia de Dios no acepta los sacrificios de animales para perdonarle completamente los pecados al hombre. Es lo que está diciendo. Dice Pablo, sacrificio y ofrenda no quisisteis, dice. Está hablando del Salmo número 40. ¿Más qué? ¿Más me preparaste qué? Cuerpo. Está hablando de un camino nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. Me preparaste cuerpo, dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, los holocaustos, los sacrificios de los animales no podían, pues no, Dios no, la justicia de Dios demandaba un sacrificio mejor que esos. ¿Por qué? Porque los animales, primeramente, el sacrificio no era voluntario. Segundo, porque los animales no eran del mismo género. Los animales nosotros no somos del mismo género, aunque nos enseñen en la escuela y nos pongan en el mismo reino animal a nosotros, no pertenecemos a los animales. Somos de diferente género.
Y la justicia de Dios no aceptaba esos sacrificios por nosotros. O sea, un animal por mi culpa no puede tomar mi lugar en el castigo, no. Porque no es voluntario y porque no es de mi misma raza. Entonces dice, he aquí vengo, está hablando de la venida del verdadero camino, del verdadero sacrificio. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué está escrito en el rollo del libro? ¿Qué está escrito en Moisés? Que la simiente de la mujer va a desarrollar esa maravillosa función de ser el camino o el sacrificio perfecto por el cual nosotros, los seres humanos, nos vamos a meter una vez más a la presencia de Dios. Pero es un camino vivo, nuevo. Ahí vamos. O sea, a mí se me hace tan bonito porque en un sueño, Dios le habla, porque está escrito, dice que Dios le habla muchas veces al hombre y cuando están dormidos, ¿verdad? Dios le revela, le empieza, a ver, esa escritura no la tengo, alguien me la busque, fíjense, vamos a ver no, porque no era ese el asunto. Dice Dios que a los hijos de los hombres le habla cuando están dormidos. Se nos fue el tiempo ya casi. Una hora, ¿verdad? Y vamos apenas llegando a la mitad, ¿verdad? Porque no hemos escuchado hablar a Jesús, ¿verdad que no? Jesús como maestro enseñó acerca de esto, enseñó acerca. Fíjense lo que dice Job. Lo que Dios hace cuando Él quiere hablar al hombre. Job 33:14. Job 33:14. Miren, vamos para allá. Lo que dice nuestro hermano Job. ¿Saben que Job creyó en Jesús? Dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Job 33:14. Mira lo que dice nuestro hermano Job. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. O sea, muchas veces somos como animales, ¿verdad? Como dicen allá en el pueblo, son burros, o sea, como animales. Dice luego, ¿cómo le habla? Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Roncando Jacob como león. No dice la Biblia que estaba roncando, a lo mejor no roncaba, a lo mejor sí, pero estaba dormido. Y empieza Dios a hablarle.
en una manera de un amor muy grande. Dios sabía que Jacob lo amaba. Dice, bueno, él me ama, pues yo también le voy a hablar de mi amor, le voy a decir que yo también lo amo. Y le empieza a hablar de ese proyecto de amor que él tenía por medio de la simiente de la mujer, y le dice que la simiente de la mujer va a ser el camino o el sacrificio o el cordero, va a ser ese regalo tan precioso que por amor Dios le iba a regalar a los seres humanos. Pues este admirable sacrificio del cuerpo de Jesucristo es lo que permite que podamos ir a la dulce presencia y que seamos amigos del Creador. Como nos lo explica Pablo en el capítulo 10 de Hebreos, vamos a verlo. Hebreos. Bueno. 10, 19 y 20. Y nos hace la invitación nuestro hermano Pablo, ¿verdad?, a que ya no tengamos miedo. Hermanos, le dice Pablo, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? ¿Sabe qué representaba o simbolizaba el lugar santísimo? La presencia de Dios, el reino de Dios. El lugar santísimo, el templo estaba grande, el templo, pero tenía sus recámaras y todo eso. En un lugar entraban los sacerdotes continuamente para hacer los sacrificios. A ese lugar se le llamaba el lugar santo. Y estaba una recámara chiquita adentro mismo del templo, y tenía una puerta como un velo, así como así, un trapo pero más grueso. Y detrás de esa cortina, detrás de ese trapo, ahí los sacerdotes no entraban continuamente, porque ahí estaba la recámara de Dios. Él se le llamaba el lugar santísimo, por eso se le llamaba el lugar santísimo, porque la presencia de Dios estaba allí. Ese lugar era peligrosísimo. En ese lugar era como entrar en un lugar de alto voltaje. No se podía atrever cualquier ser humano traspasar esa cortina o ese velo, porque dicen que los que se metían sin autorización a ese lugar, o si el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar porque Dios le daba la autorización bajo estrictos reglamentos, si se descuidaba ese hombre, podía morir allí. Es más, dicen que lo amarraban con un mecate a ese hombre y le ponían campanitas, como las campanitas que se le ponen a los fishing rods. Ajá.
Cuando se agarra el pescado, la campanita suena, es porque ya está ahí, ¿verdad? Y no sé cómo se hace el ruido, ¿verdad? Bueno, ese hombre le ponían campanitas nomás para darse cuenta a ver si estaba vivo adentro. ¿Por qué? Porque se iba a acercar al lugar más alto, como dice el canto. No hay lugar más grande, más alto, que estar a tus pies. Bueno, para estar a los pies del que estaba ahí adentro era peligrosísimo. Por eso dice Pablo, acérquense ¿qué? Confiadamente. ¿Ustedes creen que Adán no se dio cuenta qué tan peligroso era para él acercársele a Dios en la condición que se encontraba? Le dio miedo. ¿Y qué hizo? Mejor dijo, ¿sabe qué? Voy a guardar mi distancia. Porque la cosa está seria. Entonces, era peligrosísimo meterse a ese lugar. Dicen que unos hombres se atrevieron a hacer, los hijos de Aarón se atrevieron a hacer algo que Dios no había ordenado y salió fuego. Así como cuando agarras un cable de alto voltaje que te mata, ¿verdad? Una chispa, una energía, una electricidad corre por todo tu cuerpo y te quema. Dice que salió fuego. Y ese hombre se metía arriesgando su vida con peligro de quedarse muerto ahí nomás. O sea, ese hombre era el único hombre más santo que podía haber en la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál era la prueba? La prueba era de que él era el único hombre santo, limpio, puro. La prueba era de que se metía adentro y salía vivo. Pero cuando se metía adentro y ya no salía vivo, algo hizo mal, ¿verdad? Pero Dios le daba, ¿sabe que Dios depositaba su dulce espíritu sobre él para que el espíritu lo enseñara a ese hombre? Entonces, la presencia de Dios, ¿verdad? Sin el sacrificio les hacía daño. O sea, la presencia de Dios es muy peligrosa si no se siguen todas las cosas como Él ha mandado. Y dice que el lugar santísimo, ahí vivía Dios, y el hombre que se le acercaba a Él era el sumo sacerdote, ¿verdad? Era el hombre más santo y salía vivo. Esa era la prueba. Pero ahora fíjense lo que dice Pablo. Ya nosotros, ¿verdad? Teniendo el camino, que podemos entrar a la presencia del Altísimo, del Sublime. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por el sacrificio, la sangre. Y luego dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, a través de la ofrenda de su cuerpo, Jesús nos abrió camino. Que ahora, ¿qué podemos hacer? Entrar a la presencia de Dios, o sea, venir a la presencia de Dios, regresar a la presencia de Dios, porque por cuanto todos pecaron, dice Pablo, estaban todos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahora nos podemos acercar con libertad al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Podemos entrar al paraíso, podemos ser llenos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el camino
por el camino, porque tenemos camino, porque hay un sacrificio que nos da podemos caminar, podemos regresar por medio de él a la presencia de Dios, como lo prometió Dios en el sueño a Jacob. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Jacob: mira, tú tienes un anhelo muy grande de estar conmigo, pero como está la situación ahorita, es bueno lo que tú tienes, pero mira, yo he hecho todos los preparativos, yo he hecho todo lo necesario para que tú cumplas el anhelo y el deseo que tienes en tu corazón, de abrazarme, de palparme, de sentirme, de estar conmigo. Mira, un descendiente tuyo va a llegar a hacer esa función que tú tanto necesitas, un camino. Sigue todavía la enseñanza, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿qué? Ahorita escuchamos a Pablo, ¿verdad? Hablarnos de... Necesitamos escuchar a Jesús, que nos enseñe del camino y que nos agarre las profecías, porque Jesús como predicador del Evangelio, como predicador de las buenas nuevas, Él agarra la profecía. Y Él agarra el pasaje, el sueño que tuvo Jacob, y se los enseña a sus discípulos. Y les dice, y les aclara, y los orienta. Y les dice Jesús unas bonitas palabras, les dice el tiempo, creo que fue él, no estoy seguro, pero alguien dijo y dio testimonio, dijo: el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. O sea, está cerca la presencia de Dios, de ustedes. Ya se cumplió el tiempo. ¿De qué tiempo? De aquella promesa que Dios hizo, de proveerle a ustedes, a los seres humanos, un camino por el cual ustedes puedan vivir con el Padre Celestial y puedas meterte a tu cuarto y orar y decirle: Padre. Aquí le paramos. Les voy a rogar que se ponga sobre sus pies. Estamos desarrollando la enseñanza de Jesús como el camino. Esto es lo que estamos haciendo. Nos va a tomar otro domingo, porque necesitamos oír al Maestro que nos explique Jesús estas profecías. Gloria al Señor. Aleluya. Traigo un montón de apuntes por todos lados, pero vale la pena.